Capítulo 5. Carrozas de los cielos. Un sensacional hallazgo fue hecho en la colina de Cuyunjik, cerca del comienzo del siglo. Fue la heroica epopeya de gran poder expresivo grabada en 12 tablas de arcilla, y pertenecían a la biblioteca del rey asirio Ashurbanipal. La epopeya fue escrita en acadio. Más tarde, se encontró una segunda copia de la época del rey Hammurabi. Es un hecho que la versión original de la epopeya de Gilgamesh tiene su origen en los sumerios, ese pueblo misterioso cuyo origen no conocemos pero que dejaron asombrosos números de 15 dígitos y una astronomía muy avanzada. También está claro que el hilo principal de la epopeya de Gilgamesh corre paralelo al libro bíblico del Génesis. La primera tabla de arcilla de los hallazgos de Cuyunjik relata que el héroe victorioso Gilgamesh construyó una muralla alrededor de Uruk. Leemos que el dios del cielo vivió en una majestuosa casa que contenía graneros y que los guardias se colocaron en la muralla. Leemos que Gilgamesh era una mezcla de dios y hombre, 2/3 dios y 1/3 hombre. Los peregrinos que llegaban a Uruk lo miraban con temor y temblando porque nunca habían visto algo parecido en belleza y fuerza. En otras palabras, el comienzo de la narrativa contiene la idea de mezcla entre dioses y hombres nuevamente. La segunda tabla nos cuenta que otra figura, Enkidu, fue creado por la diosa del cielo, Aruru. Enkidu es descrito con gran detalle. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo, usaba pieles, comía pasto de los campos y bebía en las mismas aguadas que los rebaños. También retozaba en las cataratas. Cuando Gilgamesh, el rey de la ciudad de Uruk, oyó sobre esta poco atractiva criatura, sugirió que le dieran una hermosa mujer para que se separara de los rebaños. Enkidu, inocente personaje, cayó en el truco del rey y pasó 6 días y 6 noches con una beldad semidivina. Esta real complacencia nos hace pensar que la idea de mezcla de razas entre un semidios y un medio animal no era tomada como tan normal en ese mundo bárbaro. La tercera tabla sigue contando sobre una nube de tierra que vino de la distancia. Los cielos rugieron, la tierra se estremeció, y finalmente el dios Sol salió y tomó a Enkidu con poderosas alas y garras. Leemos con asombro que cayó como plomo en el cuerpo de Enkidu y que su peso le pareció como el de una roca. Incluso si le reconocemos a los antiguos cuentistas una fértil imaginación y descontamos las adiciones hechas por traductores y copistas, lo increíble sigue estando. ¿Cómo pudo saber el antiguo cronista que el peso de un cuerpo se convierte en pesado como plomo a cierta aceleración? Hoy en día sabemos todo sobre las fuerzas de gravedad y aceleración. Cuando un astronauta es empujado hacia atrás por una fuerza de varios g en el despegue, ha sido calculado de antemano. Pero ¿cómo se le ocurrió la idea al antiguo cronista? La quinta tabla narra cómo Gilgamesh y Enkidu salieron a visitar la morada de los dioses juntos. La torre en que los dioses Irninis vivían podía ser vista centelleando a la distancia mucho antes de llegar a ella. Las flechas y misiles que los viajeros enviaron a los guardias rebotaron sin hacerles daño. Y cuando llegaron al recinto de los dioses, una voz les rigió: «Dense la vuelta. Ningún mortal viene a la montaña sagrada donde los dioses habitan. El que mira a los dioses a la cara debe morir». «No puedes ver mi cara, porque ningún hombre podrá verme y vivir», dice el Éxodo. En la séptima tabla está el primer relato de un testigo de un viaje espacial, hecho por Enkidu. Voló por 4 horas agarrado en los talones de bronce de un águila. Así es como la historia lo relata, literalmente. Me dijo: «Mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al mar. ¿Qué te parece?» Y la tierra era como una montaña y el mar era como un lago. Y nuevamente voló por 4 horas y me dijo: «Mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al mar. ¿Qué te parece?» Y la tierra era como un jardín, y el mar era como la cañada de un jardinero. Y voló más arriba aún, otras 4 horas, y dijo: «Mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al mar. ¿Qué te parece?» Y la tierra era como migas, y el mar era como un canal de agua. En este caso, alguna criatura viviente debe haber visto la tierra desde una gran altura. La descripción es demasiado acertada para ser el producto de simple imaginación. ¿Quién podría decir que la tierra parecía de migas y el mar como un canal de agua si no tuviera algún concepto de cómo se ve la tierra desde las alturas?
porque la Tierra realmente se ve como un rompecabezas de migas y canales de agua desde una gran altura. Cuando la misma tabla nos cuenta que una puerta habló como una persona viviente, sin duda, identificamos el fenómeno con un micrófono. Y en la octava tabla del mismo Enkidu, que debe haber visto la Tierra desde una considerable altura, muere de una enfermedad misteriosa, tan misteriosa que Gilgamesh pregunta si no se le habrá transmitido por el aliento venenoso de un pecho celestial. Pero ¿de dónde sacó Gilgamesh la idea de que el aliento venenoso de un pecho celestial podía causar una enfermedad incurable y fatal? La novena tabla describe cómo Gilgamesh llora la muerte de su amigo Enkidu y decide emprender un largo viaje hasta los dioses, porque está obsesionado con la idea de que puede morir de la misma enfermedad que Enkidu. La narrativa dice que Gilgamesh llegó a dos montañas que sostenían los cielos y que estas dos montañas enmarcaban el portón del sol. En el portón del sol encontró dos gigantes, y después de una larga discusión lo dejaron pasar, porque era 2/3 de Dios el mismo. Finalmente Gilgamesh encontró el jardín de los dioses, más allá del cual se extendía el mar sin fin. Mientras Gilgamesh estaba en el camino, los dioses le advirtieron 2 veces. Gilgamesh, ¿por qué te apuras? No encontrarás la vida que buscas. Cuando los dioses crearon al hombre, lo destinaron a la muerte, pero retuvieron la vida para ellos. Gilgamesh no escuchó advertencias. Quería llegar a Utnapishtim, el padre de los hombres, sin importar los peligros. Pero Utnapishtim vivía en el lado opuesto del gran mar. Ningún camino llevaba a él, ningún barco navegaba por allí excepto el del dios Sol. Sorteando todo tipo de peligros, Gilgamesh cruzó el mar y sigue su encuentro con Utnapishtim, que es descrito en la 11ª tabla. Gilgamesh encontró la figura del padre de los hombres, ni más grande ni más ancha que la suya, y dijo que se parecían como padre e hijo. Entonces, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh sobre su pasado, extrañamente en la primera persona. Para nuestra sorpresa, tenemos una descripción detallada del diluvio. Recuerda que los dioses le avisaron del diluvio que vendría y le dieron la tarea de construir un barco en el cual albergar mujeres y niños, sus parientes y artesanos de todo tipo. La descripción de la violenta tormenta, la oscuridad, la marea creciente y la desesperación de la gente que no pudo llevar con él tiene una tremenda fuerza narrativa incluso hoy en día. También escuchamos, tal como el cuento de Noé en la Biblia, la historia del cuervo y la paloma que fueron liberados y cómo finalmente las aguas descendieron y el barco encalló en una montaña. El paralelo de la historia del diluvio en la epopeya de Gilgamesh y la Biblia no tiene duda, y no hay un solo erudito que lo niegue. Lo fascinante de este paralelismo es que tenemos diferentes presagios y diferentes dioses en cada caso. Si la historia del diluvio de la Biblia es de segunda mano, la forma de primera persona de la narrativa de Utnapishtim muestra que un sobreviviente, un testigo ocular, habla en la epopeya de Gilgamesh. Ha sido claramente probado que un diluvio catastrófico realmente tuvo lugar en el antiguo Este hace unos miles de años. Los textos cuneiformes de la antigua Babilonia indican en forma precisa dónde deben estar los restos del barco. En la ladera sur del monte Ararat, los investigadores encontraron 3 piezas de madera, que posiblemente indica el lugar donde el arca encalló. Incidentalmente, la posibilidad de encontrar los restos de un barco construido principalmente en madera, que sobrevivió a una inundación hace más de 6.000 años, son muy remotas. Además de ser un reporte de primera mano, la epopeya de Gilgamesh también contiene descripciones de cosas extraordinarias que no podrían haber sido hechas por ninguna inteligencia viviente en el tiempo en que las tablas fueron escritas, por más que hayan sido cambiadas por los traductores y copistas que han manoseado la epopeya por siglos. Porque hay datos enterrados entre las descripciones que deben haber sido conocidas por el autor de la epopeya de Gilgamesh, y podemos descubrirlas si lo miramos a la luz de nuestro presente conocimiento. Tal vez haciendo algunas nuevas preguntas echemos algo de luz en la oscuridad. ¿Es posible que la epopeya de Gilgamesh no se haya originado en el antiguo Este, sino en la región de Tiahuanaco? ¿Es concebible que los descendientes de Gilgamesh vinieran de Sudamérica y trajeran la epopeya con ellos? Una respuesta afirmativa, por lo menos, explicaría la mención a la Puerta del Sol, la travesía por el mar, y al mismo tiempo la aparición repentina de los sumerios, porque como es bien sabido, todas las creaciones de Babilonia, que vino después, tienen su origen en los sumerios.
Sin duda, la avanzada cultura egipcia de los faraones poseía bibliotecas en las que los viejos secretos fueron cuidados, enseñados, aprendidos y escritos. Como ya fue mencionado, Moisés se crió en la corte egipcia y ciertamente tuvo acceso a la venerable biblioteca. Moisés era un hombre educado y receptivo. Incluso se piensa que escribió 5 de sus libros él mismo, aunque es todavía un enigma en qué idioma los pudo escribir. Si trabajamos en la hipótesis de que la epopeya de Gilgamesh llegó a Egipto de los sumerios por vía de los asirios y babilonios, y que el joven Moisés lo encontró allí y adaptó para sus propios fines, entonces la historia sumeria del diluvio, y no la de la Biblia, sería la genuina. ¿No nos debemos hacer esta pregunta? Muchas oportunidades de investigación en el Antiguo Oeste, sin duda, zozobraron en la inviolabilidad y santidad de la Biblia. La gente no se animó a hacer preguntas y establecer sus dudas en voz alta frente a este tabú. Incluso los eruditos del siglo XIX y XX, tan iluminados, estuvieron atrapados en las redes mentales de errores de miles de años, porque de otro modo, inevitablemente, se habría llegado a cuestionar las historias bíblicas. Pero incluso cristianos muy religiosos deben aceptar que muchos eventos descritos en el Antiguo Testamento no pueden reconciliarse con el carácter de un Dios grande, bueno y omnipresente. El hombre que quiere preservar los dogmas religiosos de la Biblia intactos debe estar interesado en clarificar quién educó a los hombres de la antigüedad, quién les dio las primeras reglas de vida en comunidad, quién les entregó las primeras reglas de higiene y quién aniquiló las razas degeneradas. Si pensamos así y hacemos preguntas como estas, no necesariamente no somos religiosos. Yo mismo estoy convencido que cuando la última pregunta sobre nuestro pasado tenga una genuina y convincente respuesta, algo, que llamo Dios, a falta de un nombre mejor, quedará por la eternidad. Pero la hipótesis de que el Dios inimaginable necesitaba vehículos con ruedas y alas para moverse de un lugar a otro, se apareaba con la gente primitiva y no se animaba a dejar caer sus máscaras, sigue siendo una insultante pieza de presunción, mientras no sea apoyada en pruebas. La respuesta de los teólogos de que Dios es sabio y que nosotros no podemos imaginar en qué modo se muestra, escabulle nuestra pregunta y es por eso mismo insatisfactoria. La gente puede querer cerrar los ojos a nuevas realidades, pero el futuro roe nuestro pasado cada día. En el futuro cercano, los primeros hombres aterrizarán en Marte. Si hay un solo, antiguo, largamente abandonado edificio allí, si hay un solo objeto indicando antiguas inteligencias, si hay un dibujo en una roca, entonces estos hallazgos sacudirán los cimientos de nuestra religión y llenarán nuestro pasado de confusión. Un solo descubrimiento de este tipo causará la mayor revolución y reforma en la historia de la humanidad. En vista de la inevitable confrontación con el futuro, ¿no sería más inteligente usar ideas imaginativas al observar nuestro pasado? Sin ser ateos, no nos podemos permitir ser crédulos. Cada religión tiene un perfil, un esquema de su Dios. Está obligada a pensar y creer dentro de este perfil. Mientras tanto, con la era espacial, el día del juicio intelectual cada vez está más cerca. Las nubes teológicas se evaporarán. Con el decisivo paso en el universo, deberemos reconocer que no hay 2 millones de dioses, ni 20.000 sectas, ni 10 grandes religiones, sino una sola. Pero sigamos construyendo nuestra hipótesis del pasado de la humanidad. Esta es la imagen hasta ahora. Hace una indefinible cantidad de años, una nave espacial desconocida descubrió nuestro planeta. La tripulación de la nave descubrió pronto que la Tierra tenía todos los requisitos para el desarrollo de la vida inteligente. Obviamente, el hombre de esa época no era el Homo sapiens, sino algo bastante diferente. Los hombres del espacio fertilizaron artificialmente a algunas hembras de esta especie, las pusieron a dormir profundamente, según dicen antiguas leyendas, y partieron. Miles de años después, los viajeros espaciales volvieron y encontraron especímenes desparramados del Homo sapiens. Repitieron su experimento de apareamiento varias veces hasta que produjeron una criatura suficientemente inteligente como para aprender las reglas de la sociedad. La gente de esa época era todavía bárbara. Como había peligro que podría hacer retroceder a la nueva raza, los viajeros del espacio destruyeron los especímenes no exitosos o se llevaron a los Homo sapiens para establecerlos en otros continentes. Las primeras comunidades y las primeras habilidades comenzaron a existir,
Caras en las rocas y pintura rupestre se hicieron. La alfarería fue descubierta y se hicieron los primeros intentos de arquitectura. Los primeros hombres tenían un gran respeto por los viajeros del espacio, porque vinieron de un lugar absolutamente desconocido y volvieron después allí. Fueron los dioses para ellos. Por alguna misteriosa razón, los dioses estaban interesados en pasarles su inteligencia. Cuidaron las criaturas que crearon. Querían protegerlas de la corrupción y preservarlas del mal. Querían asegurarse que su comunidad se desarrollara adecuadamente. Sacaron del medio a los anormales y trataron que los que quedaron recibieran los requerimientos básicos para una sociedad capaz de desarrollarse. Admito que esta especulación todavía está llena de huecos. Me pueden decir que no hay pruebas. El futuro dirá cuántos de esos huecos se podrán llenar. Este libro plantea una hipótesis hecha con muchas especulaciones, así que la hipótesis puede no ser verdadera. Pero cuando la comparo con las teorías que permiten a muchas religiones vivir sin ser asaltados en el refugio de sus tabúes, me gustaría atribuirle un mínimo porcentaje de probabilidad a mi hipótesis. Tal vez sea bueno decir unas palabras sobre la verdad. Cualquiera que cree en una religión y nunca ha sido atacado, está convencido de que tiene la verdad. Se aplica no solo a cristianos, sino también a los miembros de otras comunidades religiosas, tanto grandes como pequeñas. Teólogos, filósofos y otros más han reflexionado sobre sus enseñanzas, sobre su maestro, y están convencidos que encontraron la verdad. Naturalmente, cada religión tiene su historia, las promesas de su Dios, sus convenios con Dios, sus profetas y sabios maestros que han dicho, pruebas de la verdad siempre comienzan en el centro de nuestra religión y de allí se expanden. El resultado es sesgado por una manera de pensar que hemos aceptado desde niños. Sin embargo, varias generaciones han vivido y siguen viviendo convencidas de tener la verdad. De una forma más modesta, declaro que no podemos poseer la verdad. En el mejor caso, podemos creer en ella. Cualquiera que realmente busque la verdad no puede y no debe buscarla bajo la égida y dentro de los confines de su propia religión. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Creer en la verdad o buscarla? Incluso si los hechos del Antiguo Testamento pudieran ser probados arqueológicamente en Mesopotamia, esos hechos verificados no serían prueba de la religión que les concierne. Si las antiguas ciudades, villas e inscripciones son encontradas en una región en particular, se demuestra que la historia de los pueblos que vivieron allí es un hecho real. Pero no se prueba que el Dios de ese pueblo era el único Dios, y no un viajero espacial. ¿Se le ocurriría a un solo cristiano reconocer que el Dios de los preincas es el genuino Dios como resultado de las excavaciones en Perú? Simplemente quiero decir que las experiencias místicas y las actuales hacen la historia de un pueblo. Así que cualquiera que realmente busque la verdad no puede ignorar nuevos puntos de vista simplemente porque no calcen en su esquema de pensamiento o creencia. Dado que los viajes espaciales no existían hace 100 años, nuestros abuelos no podrían haber pensado si sus antepasados tuvieron visitas del universo. Supongamos que, terrible pero posible, la civilización actual es enteramente destruida por una bomba H y una guerra atómica. 5000 años más tarde, los arqueólogos encuentran fragmentos de la Estatua de la Libertad de Nueva York. De acuerdo a nuestra forma actual de pensar, dirían que se encontraron con una divinidad desconocida, probablemente un dios del fuego, por la antorcha, o un dios del sol, por los rayos alrededor de su cabeza. Nunca se animarían a decir que era un artefacto simple, una estatua de la libertad. Después de todo, la idea de aterrizar en la Luna era absurda hace 50 años.